Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta, este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Hoy vamos a hablar de un tema a la vez muy lejano y hasta abstruso, para usar esa palabra que ya hoy muchos olvidamos, una antiguaya de nuestra lengua, aunque la palabra antiguaya también se va quedando un poco al margen, a la orilla del camino. Es un tema a la vez inaccesible y urgente, con el que tenemos que lidiar a diario, nunca mejor dicho. Es el tema del tiempo, ese misterio, esa sustancia de la que estamos hechos todos. Es como un reloj que también es una espada de Damocles que llevamos con nosotros, que en general todas las cosas de este mundo llevan consigo. Y ese reloj pues se va cumpliendo, va caminando, pero al mismo tiempo la noción de ese fenómeno es muy inquietante y muy distante. Decía San Agustín de Hipona en el siglo IV de la era cristiana: si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. El tiempo es una de las creaciones humanas por excelencia. Es, entre otras cosas, lo que define la condición humana. Somos seres absolutamente temporales. Pero la idea no es que nos vayamos por los caminos de la filosofía, esos caminos muchas veces pedregosos, para reflexionar sobre el tiempo y sus misterios. Quiero que hablemos hoy más bien de uno de los instrumentos del tiempo más usados, más antiguos, que es el calendario. Porque el tiempo es también un fenómeno contable y racional. Es una especie de desciframiento al que llegó la especie humana muy temprano, casi desde la prehistoria, o casi no, desde la prehistoria, de una especie de ritmo vital que tiene el universo, que también funciona y opera como un reloj a la vez impecable e implacable. Y la especie humana se logró compenetrar con el universo a partir, entre otras cosas, de la conciencia de que había allí un ritmo que puede ser también musical, porque la música no es sino eso, la suma entre la belleza, la poesía, las matemáticas y el tiempo. De suerte que hoy quiero que hablemos del calendario y sobre todo del calendario que nos rige todavía hoy, el llamado calendario gregoriano, que es una especie de norma cristiana que se da en el siglo XVI de nuestra era, pero que terminó abarcándolo todo, trascendió, desbordó los límites de la cristiandad misma y es un calendario con el que funciona el mundo entero, aunque haya ámbitos culturales en los cuales existan también otras formas de medir y de contar el tiempo. Las fechas más o menos globales están determinadas por esa preponderancia, llamémosla así, cristiana y occidental, que es la del calendario gregoriano. Una reforma que en el año de 1582 impuso a través de una bula, de un decreto papal y pontificio, el Papa Gregorio XIII. Alguna vez de pasada
había hablado de ese tema aquí en Calamares en su tinta y un amable corresponsal me pidió que ahondáramos en esa historia, en ese relato que puede llegar a ser no solo pues sorprendente, espero que lo sea, raro y curioso de pronto, pero también aleccionador, porque nos invita a pensar en la relación que hay entre un hecho aparentemente objetivo y racional, como el tiempo y su medición, y fenómenos que son políticos, culturales, religiosos, porque eso es lo otro. El tiempo es también un instrumento conmemorativo, es un instrumento ritual que tiene que ver con el folclore, que tiene que ver con los hábitos y los mitos y las creencias de los pueblos, y dentro de esas creencias y esos mitos, por supuesto, el mito religioso es uno de los más importantes y determinantes, más allá de si creemos o no en esos mitos como un hecho social, político y cultural, siempre están allí presentes, y la estructura del tiempo, no pocas veces, tiene que ver con los mandatos y las conmemoraciones y los fastos de la religión y de las religiones. El tiempo, repito, es una especie de ritmo universal que se impone por sí mismo. Hay una serie de movimientos que determinan esa noción que a veces puede llegar a ser circular, repetitiva, y que va marcando allí unas constantes que los seres de la prehistoria empezaron a intuir a partir incluso del hecho más elemental, que es el diálogo permanente y voraz entre el día y la noche. Esa certeza de que estamos asistiendo a diario al surgimiento, al nacimiento de todo lo que empieza, de eso que llamamos el día, que va atravesando el tiempo hasta que llega la noche, que empieza con el ocaso, que empieza con el crepúsculo, y es muy probable, aquí estoy especulando porque no puede ser de otra manera, que el hombre de la prehistoria pues se enfrentara al mundo a partir de esas certezas vacilantes, llamémoslas con esa expresión paradójica, hasta que luego ya en la historia, cuando empieza de verdad la historia y van surgiendo las grandes civilizaciones, una de las primeras expresiones verdaderas del surgimiento de la civilización y la cultura, como se decía antes, es la irrupción del tiempo como un concepto, como una categoría, como una expresión racional cuantitativa que sirve para nombrar ese fenómeno que al principio apenas era intuido. El paso entre el día y la noche, y luego la manera en que en esa especie de partitura prodigiosa que es el cielo estrellado, aparecían siempre de manera recurrente las mismas figuras en unos momentos muy concretos del año. Y esos fenómenos de las estrellas tenían que ver también con las actividades cotidianas de los pueblos que se dedicaban, sobre todo ya para ese momento, con la cultura y la civilización caminando a pasos agigantados, y digamos que la especie humana había hecho el tránsito definitivo del nomadismo a lo sedentario, a la posibilidad de asentarse en un mismo lugar, y quienes se asientan en un mismo lugar empiezan a descifrar las formas en que el cielo y las estrellas y ese mapa circular y recurrente que va rotando de año en año, pues influían en la vida agrícola, en la suerte de las cosechas y en el ritmo también que impone la tierra y que impone el trabajo de la naturaleza.
Realmente la agricultura es una ciencia exacta. Los que somos legos, los que somos ignorantes en esa materia, como en todas las demás, pensamos que puede llegar a ser muy fácil, y solo cuando nos asomamos de verdad a ese imperio inequívoco de la naturaleza con sus leyes y mandatos, que eso se ve con toda claridad en la agricultura, pues entendemos que esa es una ciencia exacta, repito, dentro de la cual está esa dimensión contable y siempre fugaz del tiempo que va transcurriendo. Un poeta latino decía así: huye sin remedio el tiempo. Esa es la sensación que tenemos, y sobre esa especie de abismo que vive la especie humana, que está hecha de tiempo, pues se ha escrito muchísimo. Se ha escrito filosofía, poesía, novelas extraordinarias, la mejor de ellas quizás En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, que es una reflexión como no hay otra sobre ese destino del ser humano a partir de la conciencia del tiempo que se escapa, que nunca vuelve y que solo puede ser rescatado con los recuerdos, con la memoria. Ya lo había dicho yo alguna vez aquí: las ficciones que habitan a los seres humanos son sus recuerdos. Hay otra expresión surreal y cinematográfica de esas ficciones de las que estamos hechos y habitados, que son los sueños. Pero además de los sueños, tenemos los recuerdos, tenemos la memoria, que siempre los vamos recreando de forma tentativa y azarosa, porque nunca podemos reproducir de manera exacta aquello que ocurrió, y no más ocurrido se fue desvaneciendo con el tiempo mismo. Y sin embargo, las palabras, la literatura, la poesía, la música, los olores, los sabores nos sirven para volver a esas vivencias, rescatarlas del olvido y hacerlas nuestras otra vez. Por eso no hay una experiencia más feliz que la del reencuentro con un olor, con un sabor, con una canción que nos lleve a un momento en el que fuimos, ojalá, tan dichosos. De manera que en la historia de las grandes civilizaciones, el tiempo es una expresión definitoria de lo que esas civilizaciones fueron. Los sumerios, los babilonios, los caldeos, los egipcios, por supuesto los griegos. Hay además como unas estructuras del tiempo que son naturales, por ejemplo el año, los movimientos de la luna, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Incluso cuando se pensaba que era al contrario y que era el Sol el que le daba la vuelta a la Tierra, pues de todas maneras había allí, ya digo, una expresión natural, cíclica, recurrente, circular, que eso se expresa también en las constelaciones y en las posibilidades que nos regala la astronomía como para descifrar esa música de las esferas. La llamó un autor latino, Plinio el Viejo, entre otros, que señalaba cómo en ese diálogo perfecto, en ese movimiento sinfónico del universo, había una música implícita, que era también una música perfecta. Y entonces la astronomía nos conecta con la música de las esferas. No voy a hablar de la astrología, aunque sé que hay muchos que creen en ella. Yo mismo tengo mis dejos supersticiosos y hay aspectos de la astrología que me fascinan, que me interesan muchísimo, porque además en la modernidad se estableció una diferencia, una frontera tajante entre la astrología como una especie de saber intuitivo y esotérico y la astronomía como un saber
científico, riguroso, determinado. Por eso que también surge con la modernidad, que es el llamado método científico, la experimentación, la puesta a prueba siempre de las hipótesis y las teorías que no se basan solo en argumentos de autoridad religiosos o políticos para imponerse, sino que hay un territorio allí que es el de la experiencia y la experimentación para que esas hipótesis y teorías pues se demuestren o se refuten. Y entonces la ciencia se va volviendo el gran relato épico del mundo moderno hasta llegar pues a unos extremos casi aberrantes, por supuesto deslumbrantes, llenos de conquistas maravillosas para la especie humana, para la especie humana. Y en la modernidad se produce entonces como esa ruptura entre la astronomía y la astrología. Pero en la astronomía, decía Plinio el Viejo, podemos conectarnos con esa sinfonía, con esa música de las esferas. Y entonces el tiempo podía ser medido, cuantificado, ponderado a partir de unos fenómenos naturales y también de unas invenciones un poco artificiales para precisar y depurar esa visión rítmica y cíclica del tiempo, que se expresa sobre todo en el calendario, que es una forma de contar el tiempo, de medirlo, de irlo colonizando y poblando para que nuestra vida tenga un orden que coincida de pronto con el orden del universo, porque el ser humano necesita esa racionalidad de muchas maneras, pero la racionalidad más urgente e imperiosa que se le presenta al ser humano desde que nace es la del tiempo. Y el tiempo entonces es un relato. Es también de alguna manera una ficción, como para no entrar en esas discusiones inaccesibles e imposibles para nosotros los ignorantes de la física y todos los avances que la física ha logrado sobre el concepto del tiempo, pero el tiempo es una ficción que se nos impone, es una ficción cultural, es una ficción social, es una ficción jurídica y la necesitamos desde que nacemos. Estamos siempre saltando, chapoteando en el calendario, que entre otras cosas ese nombre viene de la tradición romana, de la tradición latina, de uno de los nombres de los días en la antigüedad de Roma, que eran las famosas calendas. Y obvio, el primer referente tiene que ser ese de pronto, el de Roma. Ya mencioné los antecedentes babilonios, sumerios, chinos, en las culturas originarias de América, los mayas, los aztecas, en la India antigua, en el mundo griego, por supuesto en la tradición judía. Había muchos calendarios, muchas formas de medir, ensillar y cuantificar el tiempo, pero lo más cercano a lo que tenemos todavía hoy es ese calendario que se inventa o más bien reconstruye y reforma Julio César cuando llega al poder en la República Romana. Y ustedes saben que ese hecho pues fue el resultado de una guerra civil entre César y sus socios de la víspera, que luego se vuelven sus enemigos, y es una disputa política, ideológica, en la que por el camino de la guerra Julio César termina triunfando, llega al poder en Roma. La idea era que Julio César caminaba hacia el restablecimiento de la monarquía, que era la institución, la forma de gobierno con la que se funda Roma y que va a durar por mucho tiempo hasta que viene una revolución y los patricios romanos terminan desalojando a los reyes del poder, y entonces
surge la República. Dicen los que saben que en el año 509 a.C. se trata obviamente de una invención cronológica, se trata de una especie de ficción del tiempo para poder ubicarnos en sus breñas, en su selva tupida. El tiempo también sirve para que nos devolvamos en la historia, para que remontemos su río, para que reencontremos el camino, como Hansel y Gretel, que iban dejando esas migajas de pan para poder volver a su casa. Pues el tiempo nos sirve así en la historia, para encontrar una especie de orden lógico y racional en ese relato muchas veces confuso y avasallante. De manera que en la historia de la República Romana, pues el origen está en ese año 509 y más o menos hacia los años 50 antes de Cristo, Julio César va tomándose el poder, él que venía de una familia aristocrática romana e iba camino al desmonte de la República y a fundar un imperio, una monarquía otra vez. Por eso, entre otras, y no estoy justificando nada, pero es un poco el relato de la historia, quienes se sienten amenazados por las ambiciones dictatoriales, monárquicas e imperiales de Julio César, urden una conspiración y lo matan. Pero antes del asesinato de Julio César, que si no me equivoco fue en el año 44 a.C., otra vez la necesidad del tiempo y sus precisiones y sus trampas. Antes de eso, y ya con el poder de Roma en sus manos, Julio César logró grandes transformaciones en la vida romana. Y una de ellas fue modificar el calendario con el que se movían y funcionaban y vivían y sobrevivían los romanos, que era en lo fundamental un calendario lunar. Y entonces Julio César plantea el tránsito del calendario lunar al calendario trópico, al calendario solar, en el que obviamente queda mucho más clara esa relación entre la Tierra y el Sol, ese matrimonio indisoluble que determina el movimiento, ya sea del Sol alrededor de la Tierra, como lo creyeron muchos en la antigüedad, o de la Tierra alrededor del Sol, como lo intuyeron también muchos antes de la gran revolución astronómica de la modernidad, con personajes como Copérnico, Galileo, Kepler, etc. Pero que la Tierra era redonda y esférica sí se sabía desde la antigüedad, sin confusiones ni problemas. Y que girara alrededor del Sol, pues podía ser una hipótesis que acariciaron muchos de esos sabios que se ocupaban de las estrellas y las claves que hay siempre allí, repito, en ese libro abierto, en esa especie de partitura que también es un mapa con el cual los navegantes podían sortear siempre los mares y sus acechanzas. Otra de esas palabras ya perdidas como el tiempo. Lo cierto es que Julio César decide cambiar el calendario lunar romano al calendario solar, para lo cual llama a un sabio que venía del mundo caldeo, es decir, de Babilonia, que eran pues los grandes expertos en cuestiones astronómicas y en cuestiones cronológicas, un sabio que se llama Sosígenes. De él nos cuenta Plutarco, que fue un historiador romano, pero que escribía en lengua griega, que es pues uno de los grandes narradores de todas estas historias del mundo latino que va camino a la construcción de ese imperio que de alguna manera y por muchas vías llega y dura hasta hoy. Lo cierto es que Julio César en el año 49 a.C., dice Plutarco, llama a Sosígenes, este gran sabio caldeo, y le ordena que transforme el calendario romano y que lo vuelva un calendario solar de
365 días y un poco más, porque claro, el giro, la vuelta que la Tierra le da al Sol dura eso, 365 días y un poco más. No es una cifra exacta, por lo cual se va dando el problema de que esas fracciones de tiempo que van quedando allí, gravitando y latiendo y volando, pues con el pasar de los días, los años, los siglos, los milenios, se van a ir acumulando y van a abrir una brecha entre el tiempo de los hombres y el tiempo de las estrellas, el tiempo del universo, que es exacto, que es implacable y que determina los rituales religiosos, culturales y agrícolas de los pueblos y de las culturas. Por eso la astronomía era una ciencia muy necesaria en esa sociedad premoderna y obvio también después en la sociedad moderna, pero por otras razones. Pero en el mundo premoderno, la condición ritual del tiempo vinculado con los ciclos de la agricultura hacía que ese conocimiento, que podía llegar a ser un conocimiento esotérico y sacerdotal, pues fuera también un conocimiento de una utilidad política muy profunda. Y entonces viene la reforma del calendario romano y desde ahí ese calendario se va a llamar el calendario juliano, porque lo impuso Julio César 5 años antes de que lo mataran sus enemigos y aliados de la víspera, políticos en esa Roma republicana que iba camino igual a volverse un imperio cuando llegó el sobrino, nieto e hijo adoptivo de Julio César a recoger un poco del piso ensangrentado, su herencia, para fundar él sí un imperio de verdad, que es lo que va a lograr Octaviano Augusto en el año 27 a.C., pero después, además de haberse tomado el poder en Roma y de haber derrotado a todos sus enemigos en la guerra y en la política, y entonces se da la transformación del calendario y digamos que el mundo occidental empieza a regirse por ese calendario que está marcado por los 365 días del año, con la irrupción cada 4 años de un día más en un año bisiesto para tratar de compensar esas partículas de tiempo, esos pedazos que quedan allí volando, esos restos, como cuando uno iba a la tienda de niño y pedía las vueltas. Pues resulta que en el año en el que la Tierra le da la vuelta al Sol, o creían muchos en que el Sol le daba la vuelta a la Tierra, pues eran 365 días, pero al final quedaban unas partículas allí restantes y había que sumarlas de alguna manera, y por eso se inventaron el instrumento, el método de los años bisiestos. Y ese fue el calendario que se impuso con el Imperio Romano, un calendario que además tenía como esa estructura natural del año de 365 días, dividido en 12 meses, cuyos nombres tienen que ver con la mitología romana y también con la mitología política romana, entre otras pues el mes de julio en homenaje a Julio César, por ejemplo, el mes de junio en homenaje a Juno, el mes de agosto en homenaje a Augusto y ya después el mes de septiembre, que se suponía que era el séptimo, pero que en realidad es el noveno, justamente por la aparición de otro tipo de meses en ese calendario de 12 meses que estaban divididos también en semanas, en las cuales se impuso ese nombre oracular y agorero de los 7 días, que era el número de la música de las estrellas y de los planetas, incluyendo al Sol y a la Luna,
de los que habla Plinio el Viejo para hablar como de esa proporción perfecta que hay en la distancia de planeta en planeta. Y fíjense ustedes que las notas musicales que conocemos pues son las 7 notas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Son 7 notas como eran 7 planetas, y decía Plinio el Viejo, la distancia entre cada uno de los planetas es un poco la misma distancia que hay entre las notas musicales con tonos y semitonos. De suerte que había allí una especie de imposición artificial en el concepto de la semana, que estaba hecha de un día que obviamente sí estaba determinado por el día, por la luz y por la noche, por la oscuridad. Ese diálogo permanente, perpetuo, eterno, entre lo que empieza y termina todos los días, cuando clarea, cuando alborea y cuando viene el crepúsculo, cuando llega el ocaso y después la noche. Además, había unos nombres bellísimos para nombrar esos momentos, esas horas del día que estaban determinadas más bien por los fenómenos de la astronomía. Hay todavía una palabra de la lengua española, es así, pues completamente abandonada, jubilada, que es el conticinio, que es también el nombre latino de un momento del día, sobre todo de la madrugada, en que todo está en silencio. Y es pues una expresión latina muy bella con la que empieza, entre otras cosas, el poema de la Eneida, cuando el narrador les dice a todos que se callen y que escuchen una historia, sobre todo el canto segundo de la Eneida. Pero volviendo a esta historia del tiempo, con la expansión y el triunfo del Imperio Romano, pues el calendario juliano se volvió el calendario oficial de Roma, entendida Roma como un gran imperio político. Y entonces ahí entramos en la forma en que ese calendario solar de 12 meses, de origen juliano, que se llama así, es decir, de origen en la decisión política de Julio César, ese calendario va a llegar hasta nuestros días y va a desbordar los límites de la cultura cristiana y occidental. Porque claro, cuando empieza el cristianismo y se va incorporando al Imperio Romano, que es la estructura política dentro de la que surge el cristianismo como religión surge de la entraña judía. El judaísmo es esa religión de la que hemos hablado en otras salidas aquí de Calamares en su tinta, una religión monoteísta que también tenía una noción del tiempo muy estricta, porque sus rituales tenían que ver con los meses y los días y con la relación que había entre el universo, las estrellas y el orden civil y religioso de los judíos y su tradición profética y sacerdotal. El calendario judío es un calendario lunar y muchos de sus ritos dependen de ese hecho. Entonces, el cristianismo surge en la entraña judía porque Jesús es la expresión mayor de las profecías judías. He dicho muchas veces aquí que realmente en la teología cristiana Jesús no es un profeta, sino es la profecía. Es el cumplimiento de la promesa mayor del monoteísmo judío, que era que había un solo Dios, y en el caso de los judíos, ese Dios había elegido al pueblo judío para revelársele. Pues resulta que Jesús es la revelación absoluta, porque es la encarnación de esa idea inacible del Dios de los judíos, de Yahvé. De alguna manera, y resumiendo mucho, Jesús es como la encarnación del Dios de los judíos en un Dios griego, porque en la tradición griega sí había la posibilidad de que los dioses se encarnaran. No era una posibilidad, era el hecho esencial de la religión y de la teología griegas. Lo cierto es que
Jesús aparece en el ámbito del judaísmo. Ahí hay una disputa muy profunda entre los seguidores del Cristo y los que se aferran a la tradición judía. Y viene una ruptura, y esa ruptura está determinada por el hecho de que en un momento dado hay unos voceros del cristianismo que dicen: esta religión, esta fe, tiene que salir del ámbito judío y tiene que conquistar el alma de los gentiles, es decir, de los paganos griegos y romanos. Fue la gran proeza política y cultural y religiosa de San Pablo, y el cristianismo entonces empieza a colonizar el alma de los paganos y va metiéndose en el corazón del imperio, tanto en su ámbito griego oriental como en el mundo latino, y por supuesto allí surge la contradicción entre las dos mediciones del tiempo: la medición lunar ritual judía, con la que cargaban los cristianos, y la medición solar oficial imperial de los romanos. Y entonces los cristianos tienen que decidir cuáles van a ser las fechas con las que van a construir su relato, porque además, en un momento dado, los cristianos se aferran a la promesa del fin del mundo y entonces creen que pueden prescindir del tiempo. Pero luego va a quedar muy claro que el cristianismo, como todo en este mundo, va a necesitar del tiempo para evocar su memoria, para construir esa narración épica que al final va a conquistar el Imperio Romano en el siglo IV de nuestra era. Esa religión que había sido perseguida termina volviéndose la religión triunfante de un imperio que va a renunciar a sus dioses, al paganismo, y que va a acoger como religión y credo oficial al cristianismo, no con Constantino, como se dice tantas veces, sino con Teodosio I. Lo que hizo Constantino fue reconocer la fuerza política de los cristianos, aliarse con ellos para ganar una guerra civil y levantar todas las prohibiciones y restricciones que había contra el cristianismo. Se dice que él mismo luego se convirtió casi en el lecho de muerte. Su madre ya se había convertido al cristianismo. Pero había un tema fundamental para los cristianos, que era definir las fechas de la Pascua. Estaba también el problema de la Natividad. El problema de la Navidad, que como ustedes saben, si uno hace las cuentas cronológicas, pues es muy probable que por el relato histórico Cristo hubiera nacido 4 años antes de Cristo. Y es muy probable que naciera en marzo, en abril o en mayo. Eso es lo que cuenta la historia, pero luego se fue estableciendo el relato artificial de la Navidad, que también es una fecha que se va compaginando con muchas tradiciones paganas hasta que va quedando desde el siglo IV después de Cristo en el mes de diciembre, y sobre todo en ese día tan feliz del 24 al 25 de diciembre. Pero más que la Natividad, más que la Navidad misma, el problema central era el de la Pascua, porque la Pascua era una conmemoración judía que tenía que ver con la huida desde Egipto y el regreso triunfal finalmente de los judíos a la tierra prometida. Y como el mundo cristiano venía de ahí, de la tradición judía, pues la Pascua era una celebración muy importante que coincide con las fechas en las que ocurre el juicio contra Cristo, la crucifixión, el sacrificio por excelencia del relato cristiano, y luego la resurrección. Entonces había que fijar la fecha de la Pascua, y fue muy difícil porque también los cristianos querían desligar la Pascua cristiana de la Pascua judía. Finalmente eso se fue definiendo en las instancias políticas del cristianismo, que eran los concilios, las reuniones de los grandes prelados, y en el concilio de Nicea, a principios del siglo IV de la era cristiana, el propio Constantino tuvo que intervenir para establecer una norma astronómica que permitiera definir la Pascua, que es una
celebración movible, que no ocurre todos los años en la misma fecha, porque depende de la luna, porque el calendario judío pues era un calendario lunar y la fecha de la Pascua era una fecha que saltaba de año en año según el movimiento de la luna. Entonces, en el Concilio de Nicea se establece que la Pascua cristiana va a estar determinada por el equinoccio de primavera, que era realmente el primer día del año, que marcaba también el ritmo de las cosechas y el surgimiento de la primavera, y eso sí en casi todas las culturas prehistóricas y en todas las civilizaciones de la antigüedad. Entonces, el día en que empezaba la primavera en el hemisferio norte, que era más o menos o el 21 o el 25 de marzo, y entonces el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera, el equinoccio de primavera es el momento, cuando hablamos del hemisferio norte, pues en el norte, y en el hemisferio austral, en el sur, es el momento en el que la Tierra está más cerca del Sol. Y entonces empieza la primavera con el equinoccio y se establece en el cristianismo que la Pascua va a estar determinada por esa especie de fórmula. El primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio primaveral. Y entonces ahí quedan sentadas las bases de un calendario que va a ser también importantísimo en el surgimiento hasta de la computación, porque los grandes teólogos empiezan a crear unas tablas para descifrar los movimientos de la luna, y entonces ahí se podía saber cuándo más o menos iba a caer la Pascua. Hay un monje en el siglo VI de la era cristiana que se llama Dionisio Exiguo, al que le dicen: corrija usted las tablas lunares para poder calcular con más precisión cuándo va a ser ese domingo de Pascua. Y Dionisio Exiguo es el primero que empieza a establecer la fecha después de Cristo. Es él el que así define un poco el año cero, cambiando lo que tuviera que cambiar y macheteando muchísimo. Y es a partir de ese autor y luego de un lector suyo, un siglo y medio después, que se llama Beda el Venerable o el Venerable Beda en la Inglaterra anglosajona y medieval, que era un sabio maravilloso, cuando se empieza a hablar de la fecha después de Cristo, ese divorcio de las aguas entre una historia antes de Cristo y una historia de la era cristiana. Lo cierto es que así funcionó todo durante años, durante siglos, pero ya en la Baja Edad Media estaba clarísimo que ese instrumento de los años bisiestos no servía del todo para compaginar el tiempo que había en la Tierra y el tiempo de las estrellas. Eran cada vez más erráticos los cálculos entre los dos relojes, el del cielo y el de la Tierra. Y en el siglo XVI, el Concilio de Trento establece que se haga una reforma del calendario para solucionar ese problema. Quien va a llevar a cabo esa reforma en los años 80 del siglo XVI es un gran personaje que llega al papado, que se llama Ugo Buon Compagni, Gregorio XIII, que crea una comisión para que se resuelva el problema de el reloj estelar y el reloj de la Tierra. Es una comisión que va a trabajar muchos años y que, entre otras, se enfrenta con un episodio que es de leyenda, y es que el Papa llevó a un salón que había hecho en el Vaticano, en esa Torre de los Vientos, que parece como un nombre para otra cosa, y que la hizo Ignacio Danti, su gran arquitecto y artista, que fue el que pintó también los mapas que están en el vestíbulo cartográfico del Vaticano. Pues este señor hizo una torre en la que había un instrumento para medir el viento y había en el piso un reloj de sol, y el Papa hizo una ceremonia para que un día el rayo de luz, cuando empezaba la primavera, cayera en Aries, y resulta que cayó en otro lado, y entonces ahí entendieron que era fundamental
de tajo quitarle 10 días al calendario, que eso fue lo que hizo, entre otras cosas, el Papa Gregorio XIII. Es una reforma complejísima del calendario, pero que incluyó quitarle al calendario de ese año, 1582, 10 días. Se promulgó la bula que se llama Inter Gravissimas en febrero de 1582 y la decisión es que esos días se le quitaran al mes de octubre, que era el que tenía menos mártires y menos santos, para que no hubiera el problema de que muchos se quedaran sin celebración en ese tiempo, cosa que además fue pues un bálsamo para los deudores, que tenían que pagar una deuda, digan ustedes, el 7 de octubre o el 8 de octubre, el mes que se escogió fue el mes de octubre, ya dije, y entonces el Papa dice, el jueves será 4 de octubre y el viernes será 15 de octubre. Entonces los que cumplían años pues se quedaron sin regalo, aunque serían un año más jóvenes. Los que tenían que pagar deudas no las pagaron. Los que tenían que cobrarlas se fueron a hacer huelga en el Vaticano y a partir de ese momento surge este calendario que todavía hoy llamamos el calendario gregoriano, que nos rige en el mundo occidental y cristiano, pero que también se extendió a todas las demás culturas, a todas las otras civilizaciones. Ahora, lo interesante es que la andadura de ese calendario pues estaba determinada por la dificultad de las comunicaciones de aquel tiempo. No era este mundo global de los trinos desaforados y las decisiones inmediatas, casi las noticias antes de que ocurran los hechos mismos. No, en ese tiempo pues había la dependencia de las cartas, de los correos, y entonces el Papa impone su decisión que se cumple en el mundo católico, en Francia a regañadientes, en España que habían propiciado esa reforma, el rey Felipe II, dichosos, pero fíjense ustedes el caso de Felipe II, que era también el rey de las Indias y que tenía que mandar la decisión de cambiar el calendario a América, pues resulta que no pudo imponer esa decisión sino hasta 2 años después para garantizar que fuera pleno el cumplimiento de la reforma del calendario. Podríamos decir que en América hasta el tiempo llegó tarde, porque 2 años después, en 1584, se da el cambio del calendario juliano, el viejo estilo, al calendario gregoriano, el nuevo estilo. Y así fue pasando en muchas partes. En Inglaterra solo hasta el siglo XVIII. Y hubo huelga de los ingleses que no querían cambiarse de calendario. Piensen ustedes que Shakespeare y Cervantes murieron la misma fecha, pero no el mismo día, porque el uno murió en el calendario juliano y el otro murió en el calendario gregoriano, que pasa también con la Revolución Rusa, que hablamos siempre de la Revolución de Octubre, pero que en realidad ocurre en noviembre porque el calendario es distinto. Al final se trata de ese diálogo, repito, entre unas nociones astronómicas de las que no somos conscientes porque andamos todos ya con el reloj a cuestas y en el bolsillo y tenemos tal precisión para medir el tiempo que se nos ha vuelto una especie de verdugo. Y somos esclavos todos los días del reloj y vivimos deprisa, pero siempre tenemos que recordar su pasado, su historia y todas sus promesas. En esto que es Calamares en su tinta, que como ustedes saben es podcast, es video podcast y es radio, y los espero en la próxima salida. Un abrazo a todos.